Sí. No, que realmente sí que es cierto que la calle Don Jaime también es una calle muy hermosa y muy tradicional para la ofrenda, y que luego llegas y atraviesas toda la plaza y ves lo que es el altar floral de enfrente, entonces también es interesante. Bueno, ese tranvía que, como decimos, ha cambiado la forma de moverse por la ciudad, hace que también un día como hoy, un día como un 12 de octubre, Día del Pilar, sea otra forma de acceder a la plaza. Y con ellos, con aquellas personas que bajan a ver a la Virgen en tranvía, ha estado nuestro compañero Imanol. Por primera vez los vecinos del Parque Goya y el Actur disfrutan del tranvía para venir a la ofrenda, unos como que se van, como esta familia. ¿Qué tal ha ido la ofrenda? Muy bien, lo único que mucho frío. Habéis madrugado, ¿verdad? Bastante. ¿Qué tal? ¿De qué barrio es usted? De la Almozara. ¿Y qué tal el tranvía? Bien. Que pronto ahora lo coge y se marcha, ¿eh? Sí. Nada, muchas gracias, que disfrute del día. Bueno, gracias. Voy a preguntar a uno de los vecinos que vienen ahora de... Hola, buenos días, disculpe, un minutico. Hola. ¿Qué tal del tranvía? ¿De qué barrio viene usted? Pues yo venimos de Parque Goya. Menuda maravilla, ¿no? Venir a la ofrenda en tranvía. Con motivo de la ofrenda de flores, Rápido, muy cómodo. servicio parcial. Pensaba que iba a haber más Por gente, favor, pero en realidad consulte no. el panel Muy bien. informativo. ¿Qué van a pedir este año a la Virgen? A ver. Pues nada, que tengamos mucha salud y que podamos disfrutar los tres en familia. Nada, que disfruten del día. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y tenemos a Vita, que está con la Academia General Militar, con los responsables de la Academia General Militar. Sí, estamos ahora mismo con el alférez Garrido. Sí, de la Academia. También desfiláis hoy, pero para muchos de ustedes es la primera ofrenda. Exactamente. Normalmente siempre se piden voluntarios para que todo el mundo tenga la oportunidad de venir aquí a desfilar y poder hacer la ofrenda y tener esta experiencia, que es un orgullo para todos hacer la ofrenda representando a la Academia vistiendo un uniforme. Vemos que tienen aquí el centro, pero ustedes también son protagonistas porque estos días hay una exposición de mantos. Exactamente. El Ejército está exponiendo en Capitanía de forma gratuita para tener al público y no tenerlo únicamente guardado, para que todo el mundo que quiera visitarlo y poder disfrutar de la vista de esos mantos está a disposición pública en Capitanía, aquí en Zaragoza, al final de Plaza Independencia. Bueno, pues recordamos a todo el mundo que si quiere disfrutar de esa exposición puede hacerlo. ¿A qué hora tenían previsto ustedes la salida? Teníamos previsto la salida a 9:20, con esto de que va con un poco de retraso vamos a tener que esperarnos, pero vamos, ya empieza todo. Y yo me voy a atrever a preguntarle a Alfred Garrido, en este caso a usted como persona, ¿qué le parece la ofrenda? Siendo de Sevilla, me imagino que algo así es digno de ver. Sí, la verdad es que sí, no esperaba, vamos, esta multitud en particular, creíamos que iríamos un poco más solos y la verdad es que se agradece que se mantengan las tradiciones y es muy bonito ver cada cultura de distintas zonas de España. Pues nos quedamos con esta imagen de la Academia General Militar, que también procesiona y son oferentes de este centro a la Virgen del Pilar. Y va, por cierto, con 35 minutos de retraso. Gracias, Vita. Bueno, tampoco vamos a mirar el reloj demasiado, Gonzalo. Pero Gonzalo se está enterando ahora del retraso que lleva. Es un día para disfrutar, ¿no?, de esta ofrenda. Bueno, sí, realmente hay que saber la dimensión del acto en el que estamos, ¿no? Y que, bueno, que depende de tantas circunstancias y variables que, bueno, es hasta cierto punto asumible y comprensible, ¿no? Sí, pedimos la comprensión también. Bueno, sigue ese desfile multicolor. Hace unos segundos veíamos el manto de la Virgen, el manto floral de la Virgen del Pilar. Blanco. Y aquí, ahí lo tenemos, al fondo, los jardineros municipales están vistiendo esa imagen de 3 metros de la Virgen con gladiolos blancos. Entonces hay que preguntarle a Gonzalo Cuchi, el año pasado hubo ahí está, la tienen ustedes, están casi acabando de cubrirlo, ahí se colocará la Cruz de Lorena. El año pasado fue un manto rojo, que era el color de la ciudad de Zaragoza. En esta ocasión es un manto blanco. Ya no habrá más variación, Gonzalo, es decir, ¿se desecha la posibilidad de que haya otros mantos? No se desecha nada, la verdad es que tal y como vemos estos últimos años, se intenta aportar novedades y manteniendo la tradición, un poco los dos puntos de vista y oyendo a todas las partes. Entonces, estar un poco abierto a novedades y mantener también lo que corresponde. Pero en este caso parece ser que los floristas el año pasado sí que dijeron que era imposible suministrar la flor roja que se necesitaba. Sí, ahora realmente se ha determinado que hay unas limitaciones en cuanto al color de las flores disponibles en el mercado
y que bueno, la gama cromática es limitada y habrá que atenerse a ello, pero bueno. Bueno, y también mucho trabajo. Estamos viendo los jardineros del Ayuntamiento de Zaragoza, que desde primera hora a las 7 de la mañana les veíamos ya colocados en sus puestos esperando los millones de flores. Es otra de las cifras que nos dejará el día, ¿no? Los millones de flores que se van a poner se van a instalar en ese manto. Con el coordinador de jardineros está María de Miguel para darnos más datos. Es una forma diferente de vivir la ofrenda, ¿verdad, Juan Ángel? Hombre, totalmente diferente. Y nada menos que desde hace 25 años que la viví. Sí, ya 25 años que estoy aquí trabajando en la ofrenda, sí. Con todos los jardineros, con todos los compañeros. Juan Ángel, usted ha vivido todos los cambios. Hablábamos de esta nueva estructura que ideó Vigas Luna. ¿Cómo fue para ustedes los jardineros cambiar de tener una estructura pegada en la pared a esta pirámide? Pues un reto. Fue un reto porque aquello ya tenías cogido el tino, ¿no? Y a semejante estructura que estamos viendo aquí detrás, pues llenar todo esto de flor y tejerlo de flor era un reto para nosotros muy grande, porque no sabíamos cómo íbamos a responder para llenar todo este semejante manto. Bueno, pero la gente trajo las flores, ustedes hicieron el trabajo y funcionó. Por supuesto, el reto no es nuestro, el reto es de todos los ciudadanos, de todos los zaragozanos, de toda la gente que viene a traer las flores, y el reto es ese, el traer la cantidad de flores para que se pueda esto ordenar y organizar aquí. Y los retos no terminan, porque este año tienen uno nuevo. Vemos una estructura ahí en la pirámide, una estructura que por ahora está vacía, que tiene la forma del manto de la Virgen. Sí, sí, así es. Ahí va a ir alojado una reproducción del manto que en su día la República Dominicana donó al Museo de Mantos de la Virgen del Pilar. Entonces, este año coincide el país invitado, la República Dominicana, y pues hemos confeccionado un manto de la República Dominicana. El mismo manto, vamos, lo hemos hecho a escala para que podamos ponerlo ahí. Y esa es el primer año que lo hacemos, también es otro reto. A ver cómo sale, yo creo que saldrá bien. Seguro que sí, Juan Ángel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos muy atentas al resultado, pues, de esta novedad que ustedes aportan al manto de la Virgen. Muchas gracias, que paséis un buen día. Y en el escenario a esta hora, los danzantes y dulzaineros de Fuentes de Ebro. El más joven de los integrantes tiene 8 años, el más mayor tiene 58. Ahí los ven. Continúa la actuación sobre ese escenario en el que durante toda la mañana el folclore de Aragón, pero también el folclore de otros países latinoamericanos va a estar presente a lo largo de todo el día. Y es encomiable, sin duda, la recuperación que están realizando, no solamente en Zaragoza capital, sino en los pueblos, de sus danzas, de su música, de su historia, porque al fin y al cabo es una seña de identidad. Están actuando el grupo de Fuentes de Ebro. Fuentes de Ebro, sí, los danzantes y dulzaineros. ¿509 grupos se han inscrito este año? ¿Tenéis el cómputo final? Ya sabes que a los periodistas esto de las magnitudes y de las cifras, para valorar lo que ocurre hoy en Zaragoza nos llama mucho la atención. Pues yo el último era el 534. 534, sí. Récord histórico. Sí, realmente eso, digo que los cambios en la ofrenda son siempre pequeños y cada año crecemos pues un 3%, un 2%, entonces vamos... ¿Y de ese número tan elevado, 534, extranjeros? Extranjeros pues tenemos unos 15, entre 15 y 20, sí, que son un poco pues entre locales y con comunidades locales que se refuerzan pues de nacionales que vienen de toda España, ¿no? Entonces acuden a la fiesta. Cuando usted inicia la coordinación de esta ofrenda de flores, ¿pensaba que esto iba a llegar donde ha llegado? Realmente era una cosa bastante más sencilla. Recuerdo que a las 3 de la tarde podíamos irnos a comer. Los últimos grupos salían muy ligeros. Se dormía la noche anterior, ¿verdad? Sí. Empezamos a las 8:30. Ahí estamos viendo la calle Alfonso. Estamos viendo una de las... El Rolladero. Son todos de Interpeña. Porque claro, todo el mundo quiere pasar por la mañana a ver a la Virgen.
Sí, ¿O está cambiando la tendencia? Realmente es una tendencia muy marcada, pero bueno, ya digo que poco a poco también conseguimos hacer ver que la tarde es una buena opción. Se puede comer fuera y tranquilamente pasar la tarde ya con menos afluencia, de una manera más tranquila, y bueno, va teniendo su aceptación porque hay grupos, realmente este año ya hablamos de un centenar, que voluntariamente han optado por elegir el horario de tarde, y eso nos facilita mucho las cosas. Bueno, ahí estamos con Fuentes de Ebro. No es fácil, lo del paloteado No. que están llevando a cabo ahora, y lo de las cintas. Parece que es muy sencillito, pero... Y luego son críos, la mayor parte. Y muy felices de estar saliendo por Desde televisión. luego. Además, con el día que hace hoy. Un día fantástico. Imagino que será otra de las preocupaciones de la Legión. Estamos viendo a los Caballeros Legionarios. Caballeros Legionarios, ya los veteranos, Sí. ¿no? Sí, la hermandad. Los retirados, sí. Este año es su primera Con esa- aparición. ¿Es la primera vez que salen? Sí. Pues otra de las novedades que nos deja esta ofrenda de flores. Imaginamos que la climatología también es una de las preocupaciones, ¿no? de los coordinadores de la ofrenda. Sí, realmente lo que yo querría dejar claro es que la ofrenda es un acto espontáneo, que está abierto, que la organización es mínima y está abierto siempre a la decisión final del público, de adherirse, de presentarse o de decir hoy lo dejo para otra ocasión, hoy no vengo no salgo del pueblo, que se mueve mucha gente de las localidades cercanas. Entonces estas son las variaciones que hay en cada año. Entonces un día soleado como el de hoy pues invita a salir, por ejemplo. Entonces realmente esta ofrenda va a ser de las grandes. Las grandes, ¿no? Sí. Sí, bueno, sabemos que hay personas muy madrugadoras que vienen desde Zuera andando, se suman en Villamayor otro grupo de oferentes y llegan a primera hora al Templo del Pilar. Sí, además, claro, imaginemos que hoy será el día perfecto para que la ofrenda sea multitudinaria, porque no llueve y tampoco hace mucho calor, hace la temperatura perfecta, ¿no? Además, los trajes, que luego hablaremos de los trajes, pues suelen ser